Queridos amigos televidentes, es un gusto tenerte aquí en tu programa Psicología Ahora, el programa de psicología hecho para ti, para responder a tus necesidades, a tus preguntas, y que tú sientas que este es el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, y que tú puedas responder a las preguntas que nos hacemos día a día en la cotidianidad y que a veces no sabemos cómo responder. Pues por eso está aquí Psicología Ahora, para que tú nos envíes tus comentarios y tus sugerencias sobre diferentes temas. Quiero comentarles que llamaron muchísimas personas en el programa anterior para el libro The Brainstorm, que es de Pablo Terán, y algunas personas se quedaron con las ganas. Pues les comento que eventualmente Pablo volverá acá para hablar de su segundo libro, y habrán más de sus ejemplares para regalarlos, pero para los que no los pudieron conseguir pueden encontrarlo en la librería española. Es un libro muy bueno para desarrollar la creatividad, y agradecerles que siempre nos están acompañando. Gracias por sus mensajitos de apoyo y de cariño al programa, y como siempre les menciono, si tienen una idea o quieren hablar de un tema en específico, pues mándenme sus sugerencias, y aquí traemos a los mejores profesionales y desarrollamos los temas para que se respondan estos cuestionamientos que a veces tenemos, ¿no? Bueno, les recuerdo que el reprise de Psicología Ahora es el domingo a las 6 de la tarde, por si quieren compartirlo con sus amigos, con su familia, sobre un tema en específico. Así que pueden verlo los domingos, o también pueden entrar a YouTube, poner Psicología Ahora, y están los programas de Psicología Ahora desde enero, con los diferentes terapeutas y profesionales que nos acompañaron en este año. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de la terapia familiar. Este tema de la familia, que es tan importante y que faltaba mencionarlo acá en Psicología Ahora, y hoy día he traído a un especialista del tema, el doctor Pablo García. Él tiene 7 años de experiencia, es psicólogo clínico y ha hecho cursos, se ha especializado en psicodrama, en terapia familiar y en psicoanálisis. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de los problemas familiares desde la perspectiva sistémica familiar y desde la perspectiva psicoanalítica. Justamente estaba conversando tras cámaras, y uno de los temas importantes en la actualidad que se ven muy recurrentes es qué hacer con las nuevas parejas formadas. Es decir, empieza una familia, tienen un hijo, se dan cuenta que las cosas no van bien, se divorcian, pero después empiezan a formarse nuevos hogares, cada uno de los padres consigue una nueva pareja. ¿Qué pasa con los hijos que están en la mitad de este nuevo proceso? ¿Cómo se sienten estos niños? ¿Cómo trabajar con ellos para que haya un buen desarrollo, una salud? Y también qué hacer con los papás, porque muchas veces al estar tratando de hacer un nuevo proyecto de pareja, se ven truncados porque el ex esposo o la ex esposa interfiere en una dinámica saludable del nuevo proyecto de vida, y ahí es cuando empieza a haber un montón de enredos, porque no están definidos los roles de cada uno. Muchas veces el hijo está en la mitad y empiezan a desarrollarse problemas. Otro tema que también es muy frecuente es que las parejas se quedan juntos por los hijos. Puede ser que ya se detestan, ya no se quieren, y sin embargo pasan los años, y aunque está muy fría la relación, deciden quedarse juntos por sus hijos. ¿Qué pasa dentro de esos hogares? ¿Es la mejor idea seguir aguantando una mala relación para que los hijos estén bien? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Sienten lo que está pasando entre los papás? Son interrogantes que son muy continuos. Yo veo constantemente en las terapias que esa es una de las preguntas. ¿Debo quedarme con mi pareja si ya no le amo por los hijos? Y muchas veces los niños desarrollan también cierto tipo de conductas porque se sienten en la mitad. Otro tema importantísimo es qué se puede hacer cuando los suegros, cuando los hermanos están muy metidos en la familia y empiezan a interferir, y empiezan a haber alianzas muchas veces de la abuelita con el nieto para hacerle la vida imposible al papá. Y eso empieza a generar un desequilibrio en el orden natural de las familias. Eso y muchos otros temas más los vamos a tratar hoy día en el programa de Psicología Ahora, así que vamos a un corte comercial y ya regresamos.
linda. ¿Qué tal? Hola. No. Oh, es una carta para mí. Quiero que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. En Psicología Ahora, en el programa de hoy, hablando sobre la terapia familiar y cuáles son los principales problemas con los que nos enfrentamos día a día en nuestra familia, y siempre con esta necesidad de solucionarlos y muchas veces no saber qué camino recurrir. Este tipo de problemas nos generan mucho sufrimiento y frustración, así que para eso hoy día tenemos al especialista, el doctor Pablo Barriga, que va a hablar sobre este tema, ¿sí? Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, estaba escuchando el tras cámaras, estábamos hablando un poquito de la dinámica familiar con respecto a las familias reconstituidas. No sé si Sí. quisieras que empecemos por ahí. Empecemos, es un tema muy interesante. Ya. A ver, primero hay que tener claro que para manejar un poco el sistema de las parejas reconstituidas tenemos que tener muy presente el orden de llegada de los seres, ¿no? Entonces, sabemos que primero somos padres, o sea, primero respetamos y damos prioridad a los hijos que venimos trayendo, porque obviamente primero fuimos padres, ¿no? Cuando esto no sucede, por ejemplo, a ver, yo te comentaba que yo tengo un hijo, entonces todo lo que yo comento siempre tiene la base de mi hijo, ¿no? Entonces soy casado igual, pero si por cualquier circunstancia llegaría a pasar, mucha gente no hace eso. Lo que primero hace es se presenta como persona libre o tal vez saliendo de una relación y termina después incluyendo a los hijos. Entonces obviamente como nueva pareja se va a molestar si es que no fui claro desde el principio, no, a ver, yo soy divorciado, tengo un hijo, soy divorciado y tengo una hija, entonces si quieres, estás listo para comprometerte desde ahí, o sea, teniendo primero la prioridad de mis hijos, entonces a partir de ahí somos algo, pero si no, pues muchas personas invaden la nueva relación con sus hijos al año y medio, entonces la otra pareja se sorprende, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que si nunca fuiste un buen padre o una madre abnegada, en este momento que parece que teníamos algo bonito, incluyes una tercera persona y ahí automáticamente la familia reconstituida pues fracasa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya está instaurada la familia reconstituida? Pues hay que entender algo muy claro. A nivel mamá, a nivel papá directo se manejan reglas específicas, a nivel padrastro o madrastra se manejan reglas generales. Entonces, tal cual un hogar, por ejemplo, tenemos invitados y cualquiera de las dos personas puede decir, ok, reglas generales, aquí se duerme a las 9 de la noche, aquí se cena juntos, aquí se despierta, aquí no se grita. Esto maneja el padrastro o la madrastra en este caso, pero las reglas específicas sí tienen que venir directamente al papá directo o a la mamá directa, ¿no? Aquí justamente viene la pregunta, ¿no? Digamos un padrastro que ha tenido ya muchos años viviendo con los hijos y empieza a tener un rol obviamente importante en la casa. ¿Cómo manejar el tema de la autoridad? Es decir, un hombre, por ejemplo, que se vuelve a casar con una mujer que tiene hijos, va a tener la necesidad de sentirse que es importante en esta familia y que no va a ser como la última rueda del carro tampoco. Y claro, los chicos también se pueden quejar y decir, pero si tú no eres mi papá, no me molestes, y empieza a haber un desequilibrio. ¿Hasta qué punto, digamos, del padrastro hombre, por decirlo así, en el tema del hombre, debería tener una autoridad o no? ¿Cómo manejar este tema de que si el padrastro le manda algo al hijastro, él no se sienta mal y tampoco haya un desequilibrio en los roles? Ya, es una excelente pregunta, abriendo un poquito más la explicación de las cuestiones generales. No tiene por qué sentirse la última rueda del coche, porque el manejo del hombre en esta casa sería a nivel general, o sea, la casa sería un completo orden del padrastro en este caso, ¿no? A ver, yo como padrastro voy a hacer que
que todos nos despertemos a tal hora, todos salimos a tal hora, saludamos, nos despedimos, comemos juntos, no comemos, pero las cuestiones específicas sí va a tener que ser marcado, porque ojo, no puede ser el nuevo papá, porque tiene su papá, esté presente o no lo esté, es del padrastro, y creo que esa idea nos cuesta mucho a muchas familias, porque muchas familias pretenden ser el papá o pretenden ser la mamá. ¿A qué me refiero? Muchos le opacan completamente a sus respectivos padres. Entonces yo, como soy el nuevo padrastro y hago un mejor trabajo, no, el otro es un irresponsable. Yo te voy a enseñar lo que es ser un buen papito. Ahí estamos cometiendo un error súper serio, porque estos niños o estas niñas necesitan estructurarse directamente de sus padres. Entonces, si yo le opaco al papá con mis nuevas actitudes, como tratando de generar algún tipo de mejora, automáticamente se le irá el valor del padre directo, y qué es lo que directamente influye para su crecimiento. Si no, pensemos un poquito, sí, yo tuve una imagen paterna muy linda en mi abuela, en mi abuelo, en mi tío, pero no es lo mismo, y termina teniendo síntomas o trastornos o problemas por la dinámica de su papá. Entonces hay que entender es importante tener los roles de los padres claros y saber que el padrastro es un amigo muy cercano, muy importante, pero que el papá es del papá y la mamá es la mamá, ¿no? Y como padrastro y mamá, o como madrastra y papá, tenemos que defender la idea del papá real, porque es el que le va a estructurar al niño directamente o a la niña. Si es que yo disminuyo la otra imagen, esta persona se quedará sin autoridad, porque hablemos más o menos de la leche materna. No es lo mismo una nodriza que la mamá real. Hay algún vínculo más allá de lo físico que nos estructura en nuestras madres cuando tomamos directamente la leche. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de no ser el papá porque ya lo tiene. Mejor ayudemos a que ese papá o esa mamá se haga responsable de ese rol, porque eso será beneficioso y nutritivo para este hijastro, ¿no? O hijastra. Así es, Pablo, esto queda clarísimo. Ahora la pregunta es, y esto también es muy frecuente en la actualidad, que una persona que se divorció después de un tiempo considera que quiere reconstruir su vida amorosa y escoge una pareja. Vamos a poner el caso de un hombre con una novia, ¿no? Yeah. Pero resulta que la ex esposa sigue enamorada de su ex esposo y empieza a utilizarle al hijo como una forma de chantaje. Es decir, está con su nueva pareja, con su nueva esposa, y le empieza a llamar a las 3 de la mañana, es que tu hijo está llorando. A las 6 de la mañana, es que tu hijo se bañó y disfrutó el baño, etcétera, ¿no? Y empieza a haber una intromisión negativa de la expareja, pero claro, también esta persona tiene la culpa de que es su hijo. Entonces hay una situación de incomodidad para la nueva pareja, para el padre que se siente en la mitad. ¿Qué se puede hacer en estos casos tan difíciles de sostener, no? A ver, creo que lo primero que hay que entender es que, voy a ser un poco drástico. Cuando se muere un perrito, por lo menos nos duele unos 2 meses, unos 3 meses, ¿no? Para un divorcio, el duelo es mucho más largo. El duelo normal viene de 6 meses más o menos, un duelo normal bien elaborado. Pero yo no puedo... A un año, sí, o a veces 1 año y medio, en 2, realidad, ¿no? Sí, depende mucho de que ya sería un duelo ya más patológico. Yo no puedo saltar de una cama a otra. Entonces creo que si es que tenemos la posibilidad de hacer algo, yo no podría generar ningún tipo de una nueva relación siempre y cuando no esté arreglado al 100% la que dejé. Muchas veces, ¿y por qué caen en estos errores las familias? Porque saltan de una cama a otra, porque de una pareja al mes ya tienen otra. Y es obvio, porque las cosas no han sido elaboradas, ni siquiera quedan claros en qué queda la casa, en qué queda el carro, cómo quedan los hijos, cuál es la tenencia y todo. Entonces yo creo que en la medida de lo posible tratar de que quede las cosas completamente cerradas como para darme una nueva oportunidad. Pensemos un poquito, hablemos del caso de hombres, ya que es lo que topamos. No sé qué tan fácil sería el empezar una nueva relación teniendo un montón de conflictos atrás. Creo que es un poco irresponsable el empezar algo nuevo sabiendo que no he terminado algo claramente. Si bien es cierto, la pareja en este caso nos dará problema o nos dará lo que sea, pero fue mi irresponsabilidad el haber empezado algo que no concluí bien con lo otro. Ahora, la pregunta es muy clara: ¿qué hacer cuando ya estás metido en esto y ya no hay nada que hacer? ¿O qué hacer si es que ya has vivido el duelo de 10 años, ¿no? Ya. Yo he visto parejas que después de 10 años la ex esposa sigue estando ahí, ¿no? O 20 años, ¿no? Simplemente... O el ex esposo. Hay que dar lineamientos claros.
cuando se usa a los hijos como manipulación, terminan siendo objeto de lo mismo. Entonces, yo sé que va a sonar un poco frío, pero el nosotros ceder a estas manipulaciones, automáticamente estamos dando pie a que nos hagan estas cosas. Y del otro lado igual hay hombres que exactamente hacen lo mismo. Yo hablaba con un paciente una vez y yo le decía, ¿qué le parece si cada vez, todavía no se separaban, que le mande sacando a su esposa de la casa, usted prepara una maleta y prepara una para su hijo? A ver qué pasa. Y la esposa va a decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas? Ve, si yo me voy con mi hijo. Entonces la tenencia aquí no se juega que la mamá es la que se hace cargo y el papá no. Cuando yo tengo una representación real en mi casa, como padre, como hombre, automáticamente el hijo aquí no juega como un objeto, como un objeto a negociar, porque yo claramente sé en dónde marco las cosas. 3 de la mañana, tu hijo está enfermo. Ok, ¿qué puedes hacer tú? A ver, yo no puedo hacer nada porque ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa, no? Si se vuelve a enfermar a las 3 de la mañana, yo voy a tener parámetros. Ve, yo contraté a un señor de un taxi que te puede ir a ver, o nos damos el encuentro y cosas así. O sea, en realidad lo que aquí hay que hacer es no permitir que se dé la manipulación, sino hacer que la dinámica pueda ser un poco más sostenida. En los momentos de calma, hablar de esto. Oye, siento que estás manipulándole con mi hijo, con mi hija, y viceversa. Creo que no es trabajar el día a día, es poder establecer una mejor realidad para mi hijo. Continuamente topar y hablar de estos temas con la anterior pareja, en decir, oye, a cada rato pasa lo mismo. Y obviamente, si es que no lo supera la otra pareja, tomar medidas para eso, ¿no? Si despierta a 3 de la mañana, tener un plan de contingencia para eso, para yo no tener que sentirme involucrado en ir, porque es obvio, ¿no? El objeto es del niño, ¿sí? Uh-huh. Sí, justamente el tema de la sistémica habla de los mensajes secretos, tal vez no hablados, pero que se siente y que los niños empiezan a tener reacciones. Ya vamos a profundizar un poco más. Antes te quería preguntar y profundizar sobre esto. Hay muchos papás que se separan y ahora los padres están mucho más involucrados en la crianza de los hijos, es decir, no están conformes con verle un fin de semana. Entonces, yo he visto parejas que a veces con este intento de compartir, se les ocurre la idea de que el hijo esté un día con la mamá, un día con el papá, ¿no? Y evidentemente eso implica mucha inestabilidad para el hijo. Pero ¿cómo sugerir, cómo dar tips a las personas que nos están viendo para que manejen eso? Me estoy divorciando, ¿cómo regulo los tiempos de los niños con el papá, con la mamá? Ya. Primero que nada, el niño tiene que tener una casa base. O sea, esa tiene que ser la realidad que él tenga. Perdón. Tuve un pacientito hace mucho tiempo en donde pasaba 15 días con la mamá y 15 días con el papá. Y todo parecía genial, ¿no? Para ellos decía, está lindo mi hijo y todo, y empezó a sintomatizar pues con una conducta terrible. Resulta que el chiquito no estaba elaborando el duelo de cada uno. Entonces, a los 15 días que ya le tocaba el nuevo papá, tenía un duelo terrible por dejarle a la mamá. Entonces, eso le duraba como 5 días de la pena de la mamá. Llegaba al día 15 y otra vez le tocaba ir donde la mamá y el duelo del papá empezaba. Entonces era un cúmulo de duelo que nunca terminaba, y simplemente no funcionaban las cosas. Yo creo que los tiempos manejados van a ser conforme a las necesidades en primera instancia. Entonces yo voy a tener una casa fija en donde el niño sepa qué es lo que tiene, en dónde se maneja todo, sea con mamá o sea con papá. A partir de ahí yo voy a negociar, sobre todo porque cuando somos casados lo que más hacemos es dividirnos las cargas, ¿no? Le puedes pasar viendo de la guardería, o le puedes pasar viendo de la escuela o del colegio, o me puedes ayudar a hacer deberes o tareas y cosas así. Entonces, en la medida en que las necesidades sean coordinadas, sean negociadas, podríamos manejarlo así, pero siempre tiene que tener una casa base. Entonces sabemos que la casa de papá o la casa de mamá nos corresponde un fin de semana, porque si le damos un tinte de 2 casas, en realidad va a ser muy difícil, o sea, la confusión es muy elaborada como para que, porque va a generar pena, ¿no? O sea, ya me toca donde mi mami, pero mi papi es más lindo, o ya me toca donde mi mami, pero mi papi me da más cosas. Creo que aquí lo primero es... Y aquí, discúlpame que te interrumpa, porque me parece que es importante mencionar, muchas veces los niños también empiezan a sentir que tienen poder. Es decir, cuando hay una pugna entre los 2 papás por la atención del hijo, el rato que, digamos, la madre le quiere disciplinar, el hijo dice, me voy a vivir con mi papá, hasta luego. Chicos de 14 años en la adolescencia se van a vivir con el papá y luego
ya no les gustó. Y entonces el papá también le reclama algo, ¿sabes qué? Me voy a vivir con mi mamá. Yo tuve un paciente que pasaba eso. Entonces él se sentía súper inestable y él no sabía con quién mismo quería quedarse, y los papás no sabían cómo disciplinar, porque a la final los dos querían la atención, ¿no? La sistémica habla acerca de la conyugalidad y la parentalidad. Dice que las dos cosas, casa adentro sin separarse, tienen que funcionar al 100%. Buenos cónyuges, buenos padres. Pero cuando ya no tenemos nada ya como pareja, nos tenemos que manejar con una parentalidad única. O sea, este hijo de aquí tiene que ver un solo padre en dos figuras. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es una negociación completa, en donde la misma disciplina que se maneja en casa de mamá se maneja en la casa de papá, para que no haya ningún tipo de manipulaciones. Ojo, entendamos algo: cuando una pareja se separa, el hijo se triangula con alguno de los dos, es decir, se alía, ¿no? ¿Por qué? Porque entre ellos dos no se hablan, porque están peleados. Entonces yo como hijo puedo decir, es que mi papi me trata mal, y como yo no le puedo reclamar directamente al papá, le doy toda la certeza a un niño de 5, 6, 7 años. Y claro, salto, ¿no? ¿Cómo? Que le tratas mal, ¿qué te pasa? Y del otro lado, claro, que te ha visto. Y se cogen de eso para seguir peleando. Sí, entonces el niño automáticamente siente el poder manipulativo de adultos. O sea, yo a los 7 años me estructuro mentalmente que puedo manejar a dos personas de 30, 25, la edad que sea. Va a empezar a hacer lo mismo en clases, a manipular a amiguitos, a manipular a los profesores, porque aduce que no se comunican entre los adultos. Entonces la primera sugerencia aquí es poder... una sola disciplina se maneja en las dos casas. En las dos casas nos dormimos a las 9, en las dos casas comemos, en las dos casas hacemos tareas a tales horas. La misma disciplina, te castigo, tiempo fuera, lo que sea que hagamos, consecuencias lógicas, pero la conyugalidad ya no tiene nada que ver con la parentalidad. Ahora, ¿qué madurez implica esto? Porque a veces los padres terminan tan resentidos y peleados entre ellos en una especie de guerra, ¿no? Uh-huh. Y no son capaces realmente de sentarse a conversar como adultos y decir, dejemos nuestras diferencias y lo vamos a hablar y vamos a coordinar, porque siguen tan bravos que siguen peleándose. Uh-huh. Yo he visto casos, y esto bastante frecuente, en donde muchas veces el papá o la mamá, no vamos a generalizar, no quieren aportar el dinero que les corresponde. Uh-huh. Entonces la mamá le dice al hijo, llámale a tu papá para que te dé la plata para pagar la pensión de este mes. Uh-huh. ¿Cómo se siente el hijo? O sea, tiene que llamarle a rogar al papá, porque la mamá le dice para que le dé la plata. Uh-huh. Y el papá le responde, ya está molestando a tu mamá, te está lavando el cerebro en contra mía. Y entonces estos hijos se vuelven aparte responsables de la economía del hogar. Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí hay que hablar un poco de inconsciente colectivo, ¿no? Generalmente los ecuatorianos sobre todo nos engañamos que hacemos pareja por los hijos. No, es que los hijos, no, es que no nos podemos separar por nuestros hijos, cuando en realidad son los últimos en que se piensan. Entonces yo creo que aquí hay que hablar de una concientización madura de cada uno de los padres. O sea, es entender, papás, que si estamos generando este tipo de conductas, simplemente estamos lacerando o estamos generando un daño en nuestros hijos. El momento en que yo le pongo al teléfono para que hable con él, entre comillas, ¿no? Habla con tu taita, que es lo que generalmente se maneja, el niño automáticamente se siente parte de esta pelea. Y como se siente parte, inconscientemente genera una como pareja, ¿no? El psicoanálisis habla que cuando una mamá se separa, si se queda con la mamá, la hija se vuelve la pareja de la mamá y el hijo se vuelve como el papá o mejor amigo de la mamá. Entonces se queda automáticamente sin padres. Yo creo que ahí la madurez viene de lado y lado, sobre todo del que tiene la tenencia del niño. Hay otras instancias en donde podemos presionar para que nos paguen. Hay instancias legales, hay defensorías del pueblo, hay DINAPEN, hay un montón de circunstancias en donde el hijo no puede venir acá de abogado o de responsable directo para hacer. Y muchas veces el hijo es del abogado o es del economista el que administra, ¿no? El que le dice estas cosas. Entonces, bueno, Pablo, es un tema tan amplio que a mí me encantaría tenerte la próxima semana, porque nos ha faltado seguir profundizando, son tantas cosas, y
y es tan recurrente lo que se está viviendo en este tema de la familia que a veces no está tan articulada. Entonces, Pablo, me gustaría que les dejes a los televidentes tu número para que se contacten contigo si están necesitando hacer una terapia de este estilo. Y que, por favor, ¿cuál sería tu celular? Mi teléfono celular es del 098-430-2319 o el del consultorio es del 2478-333. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Entonces la próxima semana seguimos hablando de la terapia familiar. Recordarles que pueden ver en YouTube el programa y que el reprise es del domingo a las 6 de la tarde y el próximo programa de Psicología Ahora el próximo jueves a las 4:30. Que tengan una linda tarde.